Me llamo Juan Francisco Ferrándiz, soy autor de una novela que se llama La llama de la sabiduría, publicada por Grijalbo, es la segunda, la anterior fue Las horas oscuras. Y bueno, pues en esta novela, en La llama de la sabiduría, nos vamos a acercar a Valencia en el siglo XV. Es una novela que tiene un ámbito femenino muy importante y la protagonista se va a enfrentar al dilema de heredar un hospital en esa época. Y bueno, pues ahí empezamos con toda la intriga que va a rodear a esta historia. Irene Beivent, que es nuestra protagonista, empieza lo que significa o lo que nos va a llevar es por el camino de la heroína. Es decir, ella no es una mujer del siglo XXI trasladada al siglo XV, sino que ella es el resultado de un montón de biografías y de mujeres que yo me he ido encontrando de esa época y anteriores, que realmente dijeron que no, es decir, que no se ciñeron al papel que se esperaba de ellas en la época, ¿no? Y teniendo en contra las leyes, teniendo en contra la sociedad, siguieron adelante pues persiguiendo sus anhelos. En este caso, Irene lo que quiere es mantener ese hospital. Lo que ella ignora, y va a descubrir prácticamente en las primeras páginas, es, en primer lugar, que no sabe realmente quién es su madre, es decir, qué misterio envuelve a su madre, y en segundo lugar, que algunas muertes que habían ocurrido alrededor del hospital no eran tan casuales como yo creía. Esto es la puerta de entrada para ese camino de la heroína, ¿no? Para ese camino que va a iniciar Irene, pues por seguir adelante con su mayor anhelo y que le va a llevar pues, a situaciones totalmente insospechadas al principio. La llama de la sabiduría es un libro en el cual es un thriller, que aparecen ahí, es una historia de misterio, pero nos vamos a acercar a muchos aspectos de la época, ¿no? Y uno de los aspectos es la medicina, ¿no? La medicina en aquel entonces. Entonces, bueno, pues van a surgir curiosidades como, por ejemplo, la escasa higiene que había, ¿no? A la hora de tratar heridas. Eso, ¿por qué pasaba? Pues sobre todo pasaba por la concepción de la enfermedad entonces, es decir, Dios castigaba a la gente, castigaba pues, por no seguir sus mandatos, por malas conductas. Los podía castigar bien con una enfermedad o bien con la pobreza, ¿no? Con la miseria. Entonces realmente para los físicos y médicos de la época, de lo que se trataba era de aliviar las dolencias, pero en el fondo era Dios el que te enviaba la enfermedad y en la mentalidad entonces poco se podía hacer salvo aliviar. Entonces, pues cosas como la higiene en el tratamiento de las heridas, pues no es ni mucho menos como ahora sabemos que es algo esencial. Sin embargo, ya en esa época, y por eso Peregrina Navarro, que es un personaje real, ojo, que era una mujer con licencia real para ejercer la medicina, que existió, que a mí me parece algo eso totalmente alucinante. Ya reparan ese tipo de cosas y yo me he inspirado en algunos textos, como el de Lluís Alcañiz, que ya recomienda en la época pues, que se limpiaran en caso de peste las acequias, que se limpiaran las casas. Es decir, ya empezaban los médicos a darse cuenta que la higiene era importante, ¿no? Para evitar la propagación de enfermedades. Vamos a ver, cuando uno trata de documentar una ficción histórica tiene que ser riguroso, entonces recurre siempre a muchísimas fuentes desde simples libros o ensayos o artículos hasta fuentes más técnicas como pueden ser tesis doctorales, ¿no? De alguna manera es sorprendente porque además analizas alguna tesis doctoral de la época, de los Consilium de Arnald de Vilanova y tal, y al final lo único que puedes plasmar en el libro, pues a lo mejor es el remedio, ¿no? Que esta herida se limpiaba con agua de cebolla y con no sé qué, y eso es lo único que queda, y tú detrás hay un trabajo de muchas páginas de tal. Pero bueno, en definitiva de lo que se trata es de que el lector vaya comprendiendo cómo pensaba la gente en esa época, cómo luchaba contra las enfermedades y bueno, y vemos en esa época cómo ya va cambiando la perspectiva. He hablado de esa higiene, pero por ejemplo en Valencia estuvo y se abrió el primer sanatorio mental del mundo, es decir, el primer lo que hoy llamamos malamente, o se decía antes manicomio, un hospital para enfermos mentales. Claro, aunque pueda ser simplemente anecdótico, eso nos da una pista muy importante, y es que alguien empezó a ver que no eran meros endemoniados, esta gente no iban a hacerles exorcismos. En ese hospital, personajes históricos como Lluís Alcañiz, que sale en el libro,
iban allí y trataban de darles tratamiento, sabían que estaban enfermos. Esa pérdida de razón no era una posesión infernal, ya había algo que era enfermo y bueno, pues trataban de darles terapias, es decir, mucho ha cambiado la medicina desde entonces. Tal vez lo que no haya cambiado tanto sea, y más en los tiempos que corren, el tratamiento de las instancias oficiales hacia la medicina. Estamos en 1486-87 y está Valencia sufriendo unos recortes importantísimos en medicina. Es más, el proyecto de un hospital general, que iba a ser algo muy bueno para la ciudad, porque era unar en un mismo edificio todos los 14 hospitales, salvo la leprosería, que se tenía que estar siempre fuera de los muros, aunar recursos económicos, aunar médicos, aunar sobre todo criados. Pues ese proyecto se demoró más de 30 años. Mientras tanto, se levantaban edificios como la Lonja de la Seda, es decir, edificios ostentosos, que corra el dinero, eso sí, comercio. Sin embargo, pues lo más básico, que era pues eso, la asistencia sanitaria, que en aquel entonces estaba mezclado la sanitaria con la de los mendigos, pues eso era terreno secundario, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma yo creo que mucha gente que me escuche dirá, eso está pasando hoy en día, ¿no? Esos recortes, ¿qué pasa? Pues, o esos hospitales que no se terminan de hacer, pues bueno, que en aquel entonces ya nos pasaba eso, ¿eh? Este tipo de cosas siempre son secundarias. Valencia la novela se ambienta en esa ciudad. Además, es curioso porque la editora, cuando yo le propongo al principio escribir una novela histórica ambientada en Valencia, se quedó pensando un momento, porque no es una ciudad que habitualmente a nivel general se utilice como escenario. Bueno, parece, sobre todo se prefiere, o como ciudades así de referencia siempre suele ser Madrid, Barcelona, Sevilla en el Siglo de Oro. Sin embargo, Valencia, lógicamente, allí sí que hay muchos escritores, pero más allá parece que no. Y sin embargo, nos encontramos con un escenario literario potentísimo. Estamos en finales del siglo XV. El comercio, tras la conquista de los turcos de Constantinopla, se decanta hacia Occidente. Y Barcelona, tras la Guerra Civil Catalana, está sumida pues, en el caos, en una situación de posguerra, y Valencia recoge esa oportunidad y sabe aprovecharla. Entonces se llena esa ciudad de comerciantes genoveses, venecianos, alemanes, tenemos Banca Medici, hay un montón de comercio, el dinero corre y se genera una metrópoli. Cuando digo esto es porque además de todo ese comercio, además de todo un florecimiento cultural que hubo también en la ciudad, con tertulias literarias, con certámenes, llegó una de las primeras imprentas de España y algunos dicen que fue la primera imprenta. Es decir, todo eso pues son las luces, ¿no? Pero en un escenario literario siempre tienen que haber sombras, ¿no? Y ahí pues teníamos pues esas familias de nobles que bandoseaban, tenemos asesinatos ahí, y sobre todo pues lugares como el Partit, que se considera que fue el mayor prostíbulo de Europa en aquella época. Son escenarios muy potentes, toda esa red asistencial de hospitales repartidos, casos de corrupción escandalosos de oficiales del Consejo, es decir, lo que hoy diríamos el poder local de la ciudad. Pues claro, son tantos elementos que es muy atractivo, ¿no? Desarrollar una trama allí de intriga y de acción, pero con todo ese aparataje alrededor que encima fue real, ¿no? Y de alguna manera el que se acerque a este libro, yo le invito a que se acerque a descubrir Valencia en aquella época, esa claridad y esa oscuridad que tenía como metrópolis, porque creo que como personaje es atractivo. Sufrimos epidemias, sufrieron riadas del Turia, sufrieron pestes, bueno, pues hambrunas. Hay todo un elenco de circunstancias que ya de por sí pues hacen que la novela sea dinámica, ¿no? Y que siempre estén pasando cosas, giros, y que los personajes se vean metidos en mil embrollos por lo que les ocurre, por el misterio que rodea el hospital, pero también por lo que les pasa a los habitantes de aquella zona. Sí, ¿cómo calificar La llama de la sabiduría? Yo la califico como ficción histórica. ¿Por qué? Pues porque es una historia de ficción, una historia inventada, pero dentro de un escenario y un contexto histórico real, tanto de lugares como de personajes y de las situaciones que viven los personajes. Por tanto, bueno, pues
Ese es mi calificativo, anteponiéndolo o contraponiéndolo a lo que considero yo que es novela histórica, que es novelar un hecho histórico, es decir, un personaje histórico o una batalla, es decir, y tratar de ser lo más riguroso posible, porque eso sí que es simplemente coger la historia y darle el formato de novela, es decir, con diálogos, personajes, descripciones, una trama. En mi caso no es así, en mi caso yo lo que he tratado es de acercar. Y hay una mezcla de géneros. Yo he tratado lógicamente de ser riguroso dentro de la contextualización, pero sí que de alguna manera me interesaba destacar ciertos géneros literarios actuales, ¿no? Como pueden ser el thriller, la novela negra, es decir, que aparezcan en una ficción histórica asesinatos, historias de amor, sexo. Bueno, en el fondo, al final son pasiones y situaciones humanas, ¿no? Y creo que tanto en el siglo XXI como en el XV, como en el 3 antes de Jesucristo, ocurrían, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí que he tratado de que sea una novela, una ficción histórica, que esté ambientada, que no tenga ningún anacronismo, que los personajes piensen como creo yo que se pensaba entonces, con sus prejuicios, con sus miedos, con sus supersticiones, con su ignorancia en determinados aspectos, pero de alguna manera conectar al lector del siglo XXI con aquella época y darle esos elementos que tanto nos atraen hoy en día, ¿no? Tal vez por esa formación cultural que tenemos de leer tanto tipo de género distinto o tantas películas vistas, tantas series, nos hace muy sensible a este tipo de intrigas, ¿no? De asesinatos, de secretos familiares, de viajar para descubrir los orígenes de una familia. Ese tipo de anclajes argumentales nos resultan en general atractivos. Entonces, que aparezcan en una novela histórica yo creo que no distorsiona para nada la historia, y sin embargo sí que para el lector del siglo XXI le puede resultar atractivo. ¿La novela histórica es exitosa? ¿Sigue gustando a la gente? Pues es una pregunta que realmente tiene sus aristas, es decir, yo creo que hoy en día gusta la novela histórica porque precisamente se está haciendo en general con elementos del siglo XXI atractivos, es decir, no me refiero a extrapolar ni a... Pero sí que es cierto que yo he leído novela histórica escrita en el siglo XIX y suele ser de una densidad terrible y probablemente para aquel que no sea un especialista o un puro amante de la historia puede resultar, hablando mal, un peñazo. ¿Qué están haciendo los historiadores o los que se acercan a este tipo de...? Pues están cogiendo elementos de la vida, es decir, uno de los inspiradores de los novelistas que hacen ficción histórica es el propio Shakespeare. Shakespeare, realmente sus obras tienen muy poco aparataje ambiental, pero sí que tienen mucha intensidad en las relaciones entre personajes, pasiones, traiciones, amoríos, desamores. La novela negra también tiene muchos elementos de intriga, escenarios sórdidos. Todo eso a la novela histórica le va bien, o sea, a la historia, porque ¿qué ciudad antigua no tenía lugares sórdidos, suciedades? ¿Dónde no han habido asesinatos? ¿Dónde no han habido pasiones? Entonces, cogiendo elementos que hoy en día nos resultan atractivos y cada vez tenemos más acceso a la historia, puedes hacer una combinación muy atractiva. Yo creo que eso es uno de los secretos del éxito de la novela histórica, tal y como están montándose. Tú coges Roma o coges la Edad Media en el año tal, la vida cotidiana de París, y si no le metes algo puede ser aquello insufrible, ¿no? Porque al final es rigor histórico, datos, órdenes del consejo, reuniones. ¿Qué cuentas? ¿Qué le gusta a la gente? Pues eso, la historia de un personaje, en este caso de Irene Beivén, heredar un hospital, ¿qué le ocurre? ¿Tiene que casarse o no? La ley le obliga a casarse por amor, por desamor, conoce a alguien, hay muertes, una figura se desplaza por ahí, ¿quién es? En realidad son elementos que podrían aparecer en una novela actual. Sin embargo, los trasladas a aquella época y le das a todo ese aparataje histórico un atractivo. Bueno, esa sería mi teoría. Sí, en el fondo, bueno, pues cuando en una ficción histórica, en parte la gracia es también acercar esa época, ¿no?, a tu ficción. Entonces, ¿cómo acercas? Pues haciendo relucir a todos esos personajes históricos que vivían en la época, ¿no? Además, sacando
elementos, ¿no? en esta novela que tiene un aspecto femenino tan importante, ¿no? De alguna manera casi es lo esencial, ¿no? Ese camino de Irene, no solo por conseguir y descubrir esos misterios, sino también ese crecimiento espiritual, ¿no? Que ella va a llegar al convencimiento de que por el hecho de ser mujer no lo es menos, no es menos que el hombre, no es un ser inferior. Todo eso se puede engranar muy bien pues, con ese debate de aquel entonces que era la querella de las mujeres, que además en Valencia se reprodujo entre Jaume Roig y Sor Isabel de Villena, que era la abadesa del monasterio de la Trinitat, que además sale en la novela. Ella fue la que defendía, ¿no? que la cuestión de género no era una cuestión en la cual las mujeres tuvieran que salir mal paradas, es decir, ante los ojos de Dios todos éramos iguales, es la tesis de una religiosa de entonces. Y eso a mí me resulta muy atractivo. A veces es complejo porque, claro, esos personajes históricos vivieron en determinadas circunstancias y les iban pasando cosas, ¿no? Por ejemplo, un personaje como Lluís Alcañiz al final terminará en la hoguera, mucho tiempo después. En este momento aún lo vemos bien posicionado en la ciudad, pero probablemente pasado un año tras el final de esta novela, su situación va a ir cambiando. Pero en ese momento yo podía cogerlo como uno de los médicos del hospital. Hay que tener en cuenta todos esos flecos, aspectos, ya no solo es por coger un personaje que sea conocido, un nombre y ponerlo ahí como elemento atractivo, ¿no? Hay que conocer ese personaje, ya no solo quién era y qué hizo, sino en ese año, ¿dónde estaba? ¿Estaba en Valencia? ¿Qué estaba haciendo en Valencia? Es un mero ejemplo, ¿no? Así con todos, pero aún así, eso también te da la sensación de, esa sensación de cuando llegas a un sitio, ¿no? Y bajas del tren o bajas del autobús y ves vida alrededor. Pues pasa eso, como autor te acercas a una época, empiezas a descubrir biografías y tal, y es esa vida, es llegar a un pueblo, llegar a un sitio y decir, aquí están pasando cosas, yo voy a ver si también mi historia entra aquí, ¿no? Bueno, La llama de la sabiduría tiene una estructura muy concreta porque yo he tratado de que haya dos planos en la novela. La novela se divide en 7 partes, que son 7 lecciones, que es el aprendizaje espiritual de los protagonistas, es decir, es lo que descubren. Esas 7 partes que ocupan, esas lectios ocupan una paginita apenas o página y media al principio de cada parte, sería el elemento abstracto de la novela, es decir, eso no tiene nada que ver con la trama, es el aprendizaje. Ahí hay reflexiones de un carácter tal vez más profundo, es decir, con muchas referencias a la mitología, a la religión, a la filosofía, con nombres de autores. De alguna manera yo invito al lector a que persiga, incluso si le llama la atención, ese tipo de líneas, porque realmente ahí eso encierra para mí uno de los mayores enigmas del pensamiento occidental. Es decir, si el libro empieza con la pregunta ¿tienen alma las mujeres? Pues en esas 7 lecciones yo trato de contestar no a la pregunta que me parece absurda, sino a cómo hemos llegado a ese estado de postración. Pero eso es el plano, podríamos decir, más abstracto, que ya digo, ocupa una página y media al principio. Después ya viene lo que es la novela en sí. La novela en sí, la estructura es lineal, es decir, es una ficción en la que es el camino de unos personajes pues, llena de acción, llena de intriga, llena de peripecias. Lo he hecho así precisamente para no romper el ritmo narrativo, porque al final ese crecimiento espiritual es algo interno y si tú a mitad trama o en mitad de una serie de peripecias paras lo que está ocurriendo, paras la acción para tratar de explicar y que haya un diálogo denso entre personajes, pues de alguna manera parece que decaiga. Entonces quise extrapolarlo. De hecho, incluso sería posible coger el libro y leer las 7 lecciones y sacar esas conclusiones que yo he ido acercándome sin ni siquiera saber nada del argumento. O al revés, es decir, aquel que diga yo lo que quiero es puro entretenimiento y tal, pues nada, las lecciones casi se podrían pasar de largo y leer tranquilamente toda la trama de personajes y toda la historia. Bueno, pues es una manera de hacerlo así casi en separado, pero bueno, el lector será el que diga si le encaja o no.